Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más del podcast Diálogo SEC, un contenido del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Mario Montaño, para hablar de un tema relevante que tiene un impacto en la vida de millones de personas en México, que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de controversias. El doctor Mario Montaño es mediador, conciliador, es facilitador y es director regional del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado de México. Doctor Mario, bienvenido. No, muchas gracias. Yo me siento muy honrado de poder estar ante ti, ante el auditorio, y bueno, pues vamos a ver que podamos compartir algo que les pueda ser de interés. Muchísimas gracias, doctor. Sí. En enero de este año, del 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, un cuerpo normativo complejo de profundidad técnica y de profundidad práctica interesante. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué impacto tiene en la vida de las personas esta norma? Diversos impactos, tanto positivos como, digamos, con áreas de oportunidad. Positivos porque esta labor que iniciaron los poderes judiciales a través de la creación de sus centros de mecanismos alternativos, que fue una tarea que inició hace 20 años, un gran proyecto nacional, se llevó a cabo de manera diversa y yo diría casi irregular, porque cada entidad comenzó con su propio proyecto, iniciando en este sentido Quintana Roo, Querétaro, la Ciudad de México y el Estado de México. Y bueno, pues cada entidad creó su propia ley, creó su propio sistema, digamos, se hizo de sus propias capacitaciones, perfiló en torno a sus propias necesidades, digamos, todo su sistema. Hoy por hoy, la ley general busca homologar y alinear en un solo sentido teórico y práctico, pues tanta diversidad, ¿no? Porque, bueno, debemos decir que en algunos estados, por ejemplo, el convenio por el cual se capitaliza el procedimiento de mediación, generalmente se alcanza el grado o la equivalencia a una sentencia, pero no, por ejemplo, en otros estados que requieren de una homologación. En algunos estados, cuando uno va a solicitar un proceso de mediación, bueno, pues le dan a uno una hora, un día, y le dan el nombre del mediador y le dan la fecha y nos vemos hasta ese día. En otros estados tienen la excelente práctica de recibir al usuario desde el primer momento para poder empezar a trabajar conociendo lo que él necesita y, digamos, razonando lo que puede solicitar, digamos. Aspectos diversos, como te comento, y la ley general, bueno, pues unifica principios, unifica alcance del convenio, establece requisitos en un solo sentido para los operadores y, por sobre todo, a mí me parece que se crea un verdadero sistema nacional de mecanismos alternativos. Porque no solamente es cuestión de unificar lo normativo, sino que se crea un órgano rector de alcance nacional que establece las políticas públicas en la materia. Y este órgano es el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos, que por cierto acaba de sesionar el miércoles pasado por primera vez, y que está integrado por todos los titulares de los órganos de los estados que operan los mecanismos alternativos, de los poderes judiciales. Se agrega además el Poder Judicial de la Federación, ya con su centro de justicia alternativa. Todos ellos conforman el Consejo Nacional y que lo preside actualmente el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. A mí me parece que muy atinadamente, que ha trabajado mucho en la conformación de este sistema, desde luego también con los presidentes con los directores titulares de cada órgano operador, y bueno, pues constituyeron el Consejo Nacional y acaba de sesionar apenas el miércoles o jueves. Entonces, en términos generales y para resumir, perdón por lo amplio de la respuesta, me parece que se crea un verdadero sistema nacional, una estrategia nacional de construcción de paz, que
lleva como vertiente específica, yo diría que una estrategia quirúrgica que consiste en crear la paz ahí donde el conflicto se gesta entre personas. Es decir, estamos acostumbrados a que tratándose de estrategias de construcción de paz, siempre uno las siente un poco impersonales, porque son de alcance masivo, pero esta Estrategia Nacional de los Mecanismos Alternativos a través de esta ley lleva la característica de que sí cumple con lo masivo, pero también se instala de manera estratégica ahí donde el conflicto, digamos, se gesta, que es entre personas, y de manera particular, cuando uno participa en estos mecanismos, se crea un traje a la medida, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que son... Doctor, este es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Tiene que ver con una transformación de los abogados, de los operadores jurídicos que estamos formados en las escuelas y en las facultades de Derecho, a que todo se debe litigar, a que todo se debe pelear, y ahora significa resolver a los clientes, a las personas, coadyuvar en la construcción de paz, darles una solución rápida, eficaz. Ese es un primer gran reto, ¿no? La transformación de los operadores jurídicos. Y luego otro reto en las entidades federativas. Decía que esto es un sistema nacional. La ley tiene un ámbito de aplicación general. Así es. Pero en las entidades federativas también viene un reto de la consolidación institucional de estos mecanismos, ¿no? Desde el ámbito presupuestario, desde el ámbito conceptual, teórico. ¿Qué radiografía usted puede vislumbrar? Muy bien, excelente pregunta. Porque nos permite, digamos, llamar la atención sobre el hecho de que las entidades tendrán un tiempo determinado para armonizar su propia legislación a los lineamientos que establece la ley general. Y eso no es tarea menor. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los centros operativos de mecanismos alternativos generalmente privilegian como mecanismo por excelencia a la mediación. Pero esta coyuntura que deviene de esta ley general nos pone en el punto de tener que incorporar y revalorizar otros mecanismos que conllevan su propio objetivo, conllevan un propio marco teórico práctico y que le va a permitir a las personas, digamos, acudir a un mecanismo ideal para su caso en específico. De repente, uno ve en la práctica que cierto tipo de conflictos no terminan de caber en la mediación y pareciera que todo lo queremos echar al mismo costal, ¿no? Todos los conflictos a la mediación. Hay personas que no se pueden entender a través del diálogo, a pesar de que hacen el esfuerzo, a pesar de que el mediador pone lo mejor de su parte, sus técnicas, habilidades, y no puede avanzar el diálogo, no puede avanzar la construcción de consensos, y en ese tipo de aspectos podría ser mejor la conciliación. Esta coyuntura nos obliga a revalorar la conciliación como mecanismo y su profesionalización, porque bueno, la verdad es que la conciliación hoy por hoy en México, yo sostengo desde mi ámbito que es un mecanismo poco valorado, que se ejerce digamos, con una buena intención, pero que no se ejerce, por lo menos, con los aspectos que la doctrina de la materia recomienda. Me refiero a que si consideramos que el conciliador por esencia es un diseñador de alternativas, bueno, no se utilizan, como lo recomienda la teoría, que estas alternativas sean fundamentadas en criterios objetivos. O sea, criterios que no solamente sobrepasen la opinión, sino que justifiquen las propuestas mismas. Y la doctrina recomienda por lo menos algunas fuentes. Si quieres recomendarle algo a personas que están viviendo un conflicto, pues hazlo desde la ciencia, hazlo desde la ética, hazlo desde la base jurídica, hazlo desde la ética y hazlo desde los usos y costumbres. Y así podrás tener un marco importante de argumentación también. Bueno, son aspectos que se dejan de lado. Volviendo a la pregunta, esta ley nos permite revalorizar estos aspectos y profesionalizar a los conciliadores.
Asimismo, esta ley impone a los estados que tengan que formar a abogados colaborativos. Esto significa que tendrán que formar a personas que ejercen como abogados, participantes de los mecanismos alternativos en el marco de una negociación. Y te comento que la negociación es otro mecanismo muy comentado, pero poco conocido. ¿A qué me refiero? Acá no hay tercero neutral cuando llevas a cabo una negociación, no hay tercero neutral. Y por ende tampoco la negociación es un mecanismo, digamos, que se precie de ser neutral, pero de lo que sí se puede apreciar es de que es un mecanismo justo, porque estamos hablando de una negociación ética, que toma en cuenta al otro, que busca salvar la relación. Y no obstante, no hay tercero neutral, sino un abogado que tiene la capacidad de argumentar y de estructurar soluciones y ponerlas en la mesa. Y este abogado tiene la característica de ejercer una muy buena escucha activa. Entonces, en este sentido, la ley nos impone un andamiaje para integrar a la comunidad jurídica, como tú lo acabas de mencionar. Yo creo que esta es una de las grandes bondades de la ley, que revaloriza la negociación y a la negociación colaborativa. Maestro, nos acaba de mencionar algunos mecanismos, ¿no? Bien. La ley tiene 5, contempla 5. La mediación, la conciliación, la negociación colaborativa y el arbitraje. Así es. ¿Nos puede explicar un poco la diferencia entre cada una de ellas? Porque también dentro de este desconocimiento que hay en los mecanismos alternos, parece que la mediación es sinónimo de la conciliación, ¿no? Ahorita nos acaba de decir que no es así. O que la negociación es 50-50, ¿no? O regatear y yo te doy y tú me das. ¿Nos puede explicar un poco qué son cada uno de ellos y cuáles son sus diferencias? Sí, con mucho gusto y lo explicamos muy rápidamente. La mediación es un mecanismo que tiene una estructura que implica a tres partes. Dos personas que tienen un litigio, una diferencia, un conflicto, y un tercero neutral que funge como puente de comunicación. Pero quienes construyen la solución a ese a ese conflicto, son las partes mismas. ¿Qué hace el mediador? Bueno, únicamente aclara expresiones, las neutraliza, busca que exista un entendimiento, que exista corrección en la forma de expresión, en la forma de usar el lenguaje, con el objetivo de tener una conversación muy sana, muy saneada, lejos de faltas de respeto, por ejemplo, y el mediador ayuda a construir un buen diálogo, y a partir de ese entendimiento las partes deciden. Eso se llama mediación. El conciliador, a diferencia del mediador, también impulsa el diálogo, pero con la óptica de quien aporta soluciones. El conciliador, después de escuchar a las partes, diseña unas soluciones y las propone, las pone en la mesa. Pero como yo te mencionaba, tiene que ver con la idea de que estas soluciones sean fundamentadas, razonadas y a partir de las necesidades. Entonces, el conciliador lee el convenio, capta necesidades, diseña alternativas fundamentadas en criterios objetivos como los que te acabo de compartir y los pone en la mesa. Desde luego, las personas entrarán en la dinámica de modificar lo que propone el conciliador, pero estamos en una interacción muy sana, ¿no?, de búsqueda de soluciones. ¿Qué hace el negociador? Bueno, el negociador lo que hace es representar intereses o bien acudir a solventar lo propio, ¿no?, a tratar de solventar las propias necesidades. Pero una negociación, la negociación como tal, quiero decirte que no goza de muy buena prensa y menos en el ámbito jurídico. Una persona se pone muy nerviosa cuando le dicen, bueno, vamos a negociar, ¿no? Y más cuando no es abogado, porque dice, bueno, me van a querer manipular o me van a querer robar o me van a querer convencer de cosas que quizá no me convengan. No es así la negociación en el marco de los mecanismos alternativos. Porque negociar
debe cumplir con ciertos aspectos. Primero, el objetivo. El objetivo de una negociación es la creación de acuerdos sensatos. ¿Y qué es un acuerdo sensato, estimado Raúl? Un acuerdo sensato cumple con 3 aspectos. Primero, un acuerdo sensato salva la relación entre las partes, ¿no? Es decir, no se concentra solamente en la ética del rendimiento, en la ética de lo que pretendo lograr y se me otorga. No, se concentra en salvar la relación, la negociación, número 1. Número 2, en satisfacer las necesidades de ambas partes. Es decir, esto nos obliga a ver por el otro. Y número 3, que el resultado de esos acuerdos, en lo posible, beneficia a la comunidad. Entonces, como te das cuenta, pues es también una labor sumamente ética, muy humanitaria, y que cumple con lo que, bueno, yo he sostenido desde hace mucho tiempo, que es que la base axiológica de los mecanismos alternativos no es otra que la de la alteridad, es decir, la corresponsabilidad de aquel que contigo dialoga y que deseas y colaboras para que a esa persona le vaya bien y a partir de ahí se cumplan con los fines que se han puesto como objetivo en el convenio. Tenemos también, desde luego, al arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, bueno, ahí la comunidad de facilitadores, de mediadores, conciliadores y negociadores, cayó de raro porque el arbitraje, digamos que está entre la frontera, es como una especie de punto central entre las formas autocompositivas y las formas heterocompositivas de solución. ¿A qué me refiero? Que si la mediación, la conciliación y la negociación nacen de la voluntad, sí, también el arbitraje. Pero mientras las que acabo de mencionar se resuelven a través de un acuerdo, de un consenso, el arbitraje se decide a través de la solución de un tercero elegido para emitir una decisión y de antemano nos vamos a obligar a respetarlo, ¿no? El arbitraje tiene una honda tradición jurídica antes de que el derecho se pudiera sistematizar, antes de que los estados pudieran configurarse como tal. La manera de solucionar era a través del arbitraje. Y la persona del árbitro revestía un perfil ético, moral, reconocido en la comunidad. Y entonces las personas se obligaban a estar a lo que esa persona, desde su ética, su moral y desde su posición amigable, pudiera resolver a su leal saber y entender, ¿no? Entonces, hoy por hoy el arbitraje le han sido incorporados soportes, como el hecho de que, bueno, pues en un arbitraje vamos a tener que respetarlo. Acá no se emite un convenio, se emite una resolución final en el arbitraje que se llama laudo y que obliga a las personas a su cumplimiento. Sí se puede impugnar y todo, pero bueno, aquí eso es lo polémico, que se resuelve a través de una decisión, no necesariamente de la voluntad. El laudo no está sujeto al arbitrio de las personas. Lo que sí está al arbitrio de las personas es escoger a su árbitro y decidir someterse a ese mecanismo. Al final, la naturaleza jurídica del arbitraje es heterocompositiva, es decir, una persona ajena al conflicto es la que toma la decisión. Pero tiene un elemento de voluntariedad, porque como te digo, nos sometemos a ese mecanismo. Pero están ya las opciones, ¿no? También están las opciones. Por tema, dependiendo del conflicto, ¿no? Hacer un buen análisis, identificar los puntos clave, la voluntad también de las personas, porque como bien dijo, hay algunas personas que no quieren, ¿no? Que no pueden ponerse de acuerdo, no tienen esa voluntad Exacto. O bien que no necesitan, estimado Raúl, no necesitan mediación, ni necesitan conciliación, ni necesitan un árbitro, o no necesitan tampoco un proceso restaurativo. Lo que necesitan es sentarse a dialogar entre sí. Claro. Y ahí es donde,
Un abogado avesado, ético, consciente, como lo perfilamos, practicante de la alteridad, puede llevar a cabo puede llevar a buen puerto, digamos, este ejercicio dialógico. Me parece, por tanto, que estos otros mecanismos distintos a la mediación tienen que ser revalorados, tienen que ser profesionalizados y tienen que ser incorporados a la oferta de mecanismos alternativos que ofrecen los centros de las entidades, ¿no? Y mencionaba ya uno más importante o muy importante que tiene que ver con la justicia restaurativa, ¿no? Sobre todo en materia penal y en materia familiar, en donde el daño que se hace tiene que ser reparado, ¿no? Tiene que sanarse, tiene que trabajarse de una forma particular. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es la justicia restaurativa? Sí, mucho que comentar al respecto. Fíjate que la justicia restaurativa hoy por hoy goza de un marco normativo que le da claridad conceptual, que especifica las metodologías y que, bueno, hoy por hoy esto presenta un andamiaje metodológico para que los facilitadores puedan diagnosticar el asunto y en un momento dado pues puedan incorporar sus estrategias. Para el desarrollo de la investigación en materia de justicia restaurativa penal, pues hay una gran cantidad de bibliografía. Había en inglés únicamente, pero hoy por hoy ya se ha producido muchísimo en la materia penal. No así en la familiar. O sea, a mí me parece positivo que se haya incorporado esta realidad de restaurar a la familia y que bueno, sin demasiado reconocimiento, se haya impulsado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y también en la Ley General. Pero lo que sí tengo que mencionar es que, a diferencia de lo penal, no hay una teoría desarrollada. No hay claridad conceptual, lo cual es visiblemente patente, ¿no? Porque tenemos que, hoy por hoy, para hablar de justicia restaurativa familiar, seguimos utilizando la terminología penal. Y hay diferencias. Lo que yo sostengo es que no se puede traspolar lo penal a lo familiar sin extravíos conceptuales, y estos extravíos conceptuales impactan en el tipo de ejercicios que estamos llevando en la materia. O sea, si no hay claridad conceptual, no puede haber claridad en lo metodológico. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hoy por hoy seguimos llamando víctima, así lo plantea el marco normativo, y seguimos llamando reparación de daño en el ámbito de la familia. Eso de suyo implica para el facilitador la obligación de generar el vínculo con lo penal o la canalización a esas personas para que, si hay sospecha de que una persona está siendo víctima o es sujeta de reparación de daño, van ambos conceptos de manera conjunta, indisoluble. Si hay una víctima, por una cuestión normativa, metodológica, doctrinaria, si hay una persona que es víctima, necesita ser asistida por el Estado para que se le repare el daño. Por eso, cuando hablas de la familia, esto se maximiza, se potencializa, se vuelve, exponencialmente delicada la situación. Por tanto, a mí me parece que el legislador, y lo expreso con todo respeto, sujeto desde luego a análisis, ¿verdad?, se utilizó la palabra víctima y la palabra reparación de daño muy a la ligera. Porque si a mí me comentan o me expresan que hay un niño que es sujeto de reparación de daño, ¿qué es lo que corresponde? Sí repararle, pero también automáticamente, en automático, la persona que ejerce la violencia, la que lo dañó,
necesita ser sujeta de un determinado proceso. Restaurativo, sí, pero enmarcado en un proceso penal. No hay más, ¿no? Sostener que la víctima que señala el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o que señala la ley general es otro tipo de víctima a la que se refieren los delitos penales, pues me parece que nos pone en una especie de malabar argumentativo que me parece que no es sostenible, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer o hacia dónde tenemos que acudir, estimado Raúl? Pues a entender que cuando queremos especializar una rama del conocimiento lo tenemos que hacer desde el lenguaje, ¿no? Si queremos especializar, a mí me parece que con este tipo de definiciones y de marcos conceptuales que establecen ambas leyes, no se abona mucho a la diferenciación entre lo penal y lo familiar. Se tienen que establecer las fronteras claramente, Claro. ¿no? Y por ende, a mí me parece que tenemos que reconocer también que el conflicto familiar, a diferencia del penal, es un conflicto que generalmente se co-construye, porque las personas pues, tienen una relación, digamos, continua, pública y que, bueno, tiene determinados valores y que si son violentados, si son sometidas las personas, son víctimas, bueno, pues ya está contemplado en la ley. Pero hay afectaciones, fíjate nada más cómo utilizo estos aspectos conceptualmente, Raúl. Hay afectaciones, hay dolores en la familia, ¿verdad? Hay distanciamientos, hay conflictos, pero que no llegan al grado de un delito, Raúl, no llegan al grado de un delito. Y por tanto no se les puede decir víctimas a las personas. Porque sí hay una afectación, el hecho de que no me dirijas la palabra, el hecho de que hayas faltado o que hayas cambiado como persona y que dejes de proveer consideraciones para la familia, por ejemplo, las consideraciones que nos motivaron a intentar este proyecto que es familia, este proyecto de vida, sí, pero no alcanzan el grado de un delito y que sin embargo se pueden restaurar. Entonces, necesitamos reconocer a esas personas y crear o precisar el tipo de lenguaje que vamos a utilizar para ello. Por tanto, el planteamiento es que no buscamos una reparación del daño porque no es una víctima, no alcanza el grado de un delito. Lo que buscamos es restaurar la relación. ¿Sí me explico? Sí, sí. Si tú te ubicas en la reparación del daño, espérame, o sea, eso ya es otro tipo de manejo. Entonces, me parece que tenemos una gran tarea por reencuadrar, yo diría, conceptualmente a la justicia restaurativa familiar, y a partir de que sepamos lo que es, ¿no? Podamos diseñar nuestras prácticas o aglutinar a las que ya hay. Otro aspecto que también denota que, bueno, necesitamos repensarla, es el hecho de que se habla acerca de, Raúl, la multidisciplinariedad como exigencia. Se exige que sea multidisciplinaria la intervención. Pero a mí lo que me preocupa es que en la redacción de ambas leyes se privilegia que intervengan una especie de peritos diversos y en realidad lo restaurativo, si algo tiene y lo caracteriza, es entregarle a la persona el control de su propio conflicto. ¿Sí me explico? Es decir, que la persona, digamos, reconozca al otro en su dimensión humana, que lo encuadre dentro de los derechos y obligaciones que devienen del vínculo familiar, que haga una relación o una reinterpretación de la historia familiar y que reconozca que el tipo de conducta que ha desarrollado hasta hoy ha violentado, no violentado, porque entonces caeríamos en lo otro, pero ha
menoscabado el proyecto que se perseguía. Y que eso ha impactado no solamente a esas personas, sino a sí mismo. Tú me podrías preguntar, ¿de dónde podemos encontrar este marco teórico que estamos hablando? Bueno, pues mira, viene nada menos que de Sarkov, que tiene un libro maravilloso que se llama La poética de la violencia, es decir, y acá habla ella acerca de la trascendencia de saber escuchar, la trascendencia de poner atención y de reconocer lo que uno hace, pero ¿qué crees? Que este tipo de aspectos no se dan de primera mano con el auxilio de expertos, se da con el reconocimiento de la historia, los usos y costumbres de la familia, las jerarquías en la familia, los ejemplos, la reinterpretación de la historia. La familia tiene símbolos, la familia tiene, además de símbolos, tiene, digamos, su propia forma de ser y de interactuar. Ocuparlo mejor, potencializarlo, reconocerlo, escuchar entre todo ello y generar prácticas que lo lleven a cabo. Hay veces que no se necesitan para restaurar facilitadores, Raúl. Es decir, un abrazo, retomar la comida en los cumpleaños, respetar, digamos, los usos y costumbres o los hábitos, lo que los unió como familia, ¿no? Revalorizarlo. Es una situación totalmente libre, voluntaria, de libre análisis, de libre revalorización. Cuando introducimos a expertos de entrada, me parece que mucho de este proceso de entendimiento y de claridad se puede perder. Claro. ¿No? Que en buena medida es lo que nos hace falta como sociedad mexicana, ¿no? Estamos atravesando tiempos muy violentos, tiempos de mucha incertidumbre, de mucha intolerancia, de mucha discriminación. Y creo que desde la familia, como bien dice, el núcleo de la sociedad, que volvamos a escuchar al otro, a aceptarlo, a entenderlo, a tener empatía, pues creo que podría mejorar mucho de nuestros problemas. Y por otro lado, pues es un área de oportunidad, lo decía usted, esta falta de marco conceptual, marco teórico de prácticas, para que también los estudiantes de Derecho y los abogados vean en esto una vocación, ¿no? Una oportunidad profesional, una oportunidad laboral, porque creo que en definitiva el litigio ya no da más, las peleas ya estamos sobresaturados de ello, claro, ¿no? Claro, es una justicia tardada, es una justicia cara, compleja, que daña más a veces, ¿no? O que genera muchos más pues temas controversiales y esta ley general de mecanismos alternativos, estas nuevas opciones para humanizar, para ser empáticos, pues ofrecen un proyecto de vida mucho más pacífico. No, totalmente. Fíjate, antes de comentar esta importante puntualización que haces, fíjate que estaba buscando una palabra mientras argumentaba acerca digamos, de estos intangibles que son la historia, que son los usos y costumbres, y hay una palabra que yo estaba buscando y que maneja el pensador Byung-Chul Han en un libro maravilloso que habla acerca de los rituales, la pérdida de los rituales. Hoy por hoy nos hemos estandarizado tanto por la influencia de las redes sociales, por esta realidad circundante que es de una rapidez, digamos, inconmensurable, que nos deja sin tiempo, para vivenciar, ¿no? Nos tiene preocupados por producir, y ante ello se ha perdido la capacidad de, digamos, de participar de los rituales que nos conformaron como personas, que le dieron a las familias determinado perfil y determinada manera de ser. Y los rituales se han perdido en la familia, y bueno, y esto es tan sutil que me parece que solamente quienes lo han vivido, es decir, la familia, a través de sus jerarquías, pueden de alguna manera retomar para poder sacar lo mejor de sí, ¿no? Y darle un nuevo sentido. Bien, pero por otro lado tú comentas algo bien importante.
Me parece que la base axiológica es, digamos, la base axiológica de los mecanismos alternativos asegura una mejor forma de vivir. O sea, es decir, participar en un proceso de mecanismos alternativos nos provee de una pedagogía que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Hay un libro, nada menos que del magistrado Héctor Hernández Tirado, el fundador de los Centros de Justicia Alternativa en el Estado de México, que se llama Hacia una tutela extrajudicial efectiva, mediación, hacia una tutela extrajudicial efectiva, editado por la Universidad de Sonora. Y este pequeño librito tiene algo muy potente en sus primeras páginas y que tiene que ver con la definición que da el magistrado diciendo que la mediación es, digamos, se concentra en las capacidades y habilidades para proveer a las personas de una vida buena y el mediador a su vez proveerse igualmente de una vida, digamos, buena, aceptable, éticamente redituable, ¿no? Y con esto abre todo un horizonte para la investigación. Y eso es lo que sucede. Hoy por hoy no es moneda corriente la escucha activa, ¿no? A partir de la escucha activa, uno puede restaurar a las personas. La mediación en lo penal, quiero decirte, Raúl, que no es parcialmente restaurativa porque la mediación en su metodología deja aspectos penales fuera. Reinserción, reparación de daño, digamos, lo que tiene que ver con la diferencia entre un ofensor y una víctima. La mediación en su desarrollo no acaba de tener un manejo sobre estos aspectos penales. Pero en lo familiar la mediación es altamente restaurativa y se tiene que reconocer y revalorizar como tal. Solamente hay que conocer que, por ejemplo, la mediación transformativa propone para restaurar una relación dos actividades. Primero, revalorízate como persona, reconoce tus errores, perdónate por ello y bueno, eso mismo haz, pero hacia el otro, hacia afuera, porque también es un ser humano como tú y te motiva a que des tu mejor versión en la gestión del conflicto y en la intervención como tal, durante la mediación, quiero decir. Si esto no es altamente restaurativo, entonces yo no sé qué lo sea. Pero además te quiero comentar una cosa. Los mecanismos alternativos tienen una base axiológica muy potente, se llama alteridad. La alteridad es un valor que surge digamos, en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, específicamente a través de Manuel Levinas, que especifica que algo se nos ha olvidado, que no solamente somos las grandes creaciones conceptuales y científicas de Occidente, no solamente somos una lógica acabada, inexpugnable, no solamente somos un marco de descubrimientos científicos y a partir de ahí teorizar. No solamente somos eso, también somos ética, también somos religión, también somos la preocupación por la trascendencia del espíritu, también somos eso, y eso se nos olvidó. Y entonces debemos ser más integrales, porque en ese marco debemos tender la mano, porque eso nos define como personas. ¿Qué es la alteridad al final, estimado Raúl? Ser corresponsable. Ser corresponsable de aquel que es precisamente diferente a ti. Ahí ponen la mirada, digamos, los mecanismos alternativos. Buscamos que las personas sean corresponsables de su propia situación. Hobbes decía que hay una tercera forma de resolver o de crear la paz en entornos de guerra. Y esto es muy interesante. Y esa tercera estrategia que menciona Hobbes para crear la paz en entornos de guerra es cumplir con los pactos a los que te has comprometido. ¿Y qué hacemos en las salas de mediación? ¿Qué busca esta ley? Que las personas retomen su rol.
¿Sí me explico? Y en este sentido, me parece que estamos en una coyuntura muy importante pues, para reactivar y revalorizar el humanismo intrínseco en el acto de los mecanismos de resolución de conflictos, de resolución pacífica de los conflictos. Y por tanto, no solamente me parece que, aludiendo a su base filosófica, tenemos que buscar que las personas se tornen en corresponsables de resolver el conflicto, sino también tenemos que darle mayores soportes a lo que estamos haciendo, y eso tiene que ver con fortalecer su base epistemológica, Raúl. Es decir, crear la teoría del conocimiento que le permita solidez a lo que estamos llevando a cabo. Hoy por hoy muchas personas asocian el trabajo del mediador a que, bueno, pues no sé, nos ven como una especie de comunidad mística, ¿no? A veces se habla de meditación en vez de mediación, por ejemplo. Nos ven como una comunidad mística, pero no, esto tiene bases serias muy científicas. Y por ello, si tú me hicieras la pregunta, pero que yo creo que la ibas a hacer, oye, ¿cómo le hace el facilitador para, de entre la justicia restaurativa, el arbitraje, la mediación, la conciliación y la negociación, cómo es que decide en qué momento? ¿No? Bueno, es que tenemos dentro de las bases epistémicas o epistemológicas de los mecanismos alternativos una materia que se llama conflictología. O sea, es decir, el facilitador tiene que leer el conflicto, tiene que analizarlo y decir, y decantarse por alguno de estos mecanismos. Y decir, para esto yo veo cansadas a las personas, el conflicto está en un punto en el cual ya no es posible el diálogo, vamos a diseñar propuestas. Es un traje hecho a la medida. Sí, así es, exactamente, y me parece que por ello el conflictólogo pues es un humanista, ¿no? Digo, si no hay interés en servir, en leer esto que tú comentas, o sea, de repente sentimos que la realidad se nos cae a pedazos y no hacemos nada, ¿no? Entonces la comunidad jurídica tiene un andamiaje muy importante, muy interesante, para poder de alguna manera recuperar, digamos, prestigio, que es un tema recurrente, pero también en general quiero decir las otras materias tienen ahí una forma de desarrollo, porque tú cuando acudes a certificarte o a prepararte a un curso de estos, te dan principios de derecho, de psicología, de comunicación, principios de ética, porque bueno, lo que buscamos es que no solamente quede en lo jurídico el resultado de la intervención, queremos que se expanda, queremos hablar de rituales, que tiene mucho sentido para la gente, queremos hablar del pasado, ¿no? Queremos que la persona entienda cómo es que participa construyendo su conflicto. Claro. ¿No? Doctor, para ir cerrando, le quería preguntar 3 cosas. Sí. La primera es, ¿qué panorama vislumbra de la ley? ¿Cómo ve su aplicación? ¿Cree que se pueda lograr, que se alcancen estos ambiciosos objetivos de los que comentábamos al inicio? Y después me gustaría que compartiera 2 consejos. Uno para la gente que lo está viendo, que no es abogada, es decir, la gente que quizá está en un conflicto, que está en un ámbito de pues que su vida tiene problemas familiares, ¿no? Que está pensando en demandar quizá, pero que puede encontrar una puerta en los mecanismos alternativos. Y otro consejo a los abogados, a los estudiantes de Derecho. Okay. ¿Por qué apostar a formarnos como facilitadores, como mediadores? ¿Por qué ver esta otra opción adicional al litigio? Perfecto. Repíteme la primera pregunta. No seas malito. ¿Qué panorama ve de la ley? Okay. ¿Cómo se puede implementar? Si lo ve viable. Bien. La ley ha sido, digamos, esperada durante mucho tiempo, Raúl. Este sueño de homologar, de intercambiar prácticas, de conformar un sistema consolidado nacional, fue un sueño. Se intentó muchas veces y hoy por hoy se capitalizó. Gracias, desde luego, a la participación y liderazgo de los
digamos, los directores, los presidentes de los tribunales superiores de justicia del país, y desde luego al conocimiento y humanismo de los directores de los centros de justicia alternativa del país, ahora incluyendo al federal, y desde luego gracias al impulso que el magistrado Sergio Arturo Valls Esponda impregnó en cuanto a la coordinación de todos estos trabajos. Yo creo que la ley fue positiva. Es cierto, tiene algunos aspectos que digamos, solventar, pero para eso están justamente, es una ley general. Es decir, esta ley general busca sí homologar, pero también dejar a salvo lo ya logrado por los estados. O sea, los estados tienen un margen de libertad. Y en ese sentido, lo que pudo faltar en la ley, podrán tener la libertad digamos, de solventarlo, de afinarlo, de colmarlo. Pero yo creo que la ley fue muy positiva, porque, como te repito, crea, digamos, una oferta de mecanismos alternativos variada, de manera enunciativa, más no limitativa. Es decir, si podemos hacer un programa digamos, de resolución pacífica de conflictos en los pueblos ancestrales, Raúl, y te darás cuenta la gran riqueza que tenemos, porque todo esto que tú y yo hablamos el día de hoy tiene una perspectiva muy, digamos, muy de buenas prácticas que hemos traído de Estados Unidos, Inglaterra, hemos traído digamos, de otros países, de Canadá, ¿no?, tratándose de justicia restaurativa, de Nueva Zelanda, de Australia, ¿no? Y bueno, al final lo traemos, pero la riqueza que hay aquí en materia de resolución pacífica de conflictos es importantísima. Y podemos aprender mucho de ellos antes que llegar a enseñarles. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, la ley, al decir solamente esta frase, de manera enunciativa más no limitativa, los mecanismos de resolución de conflictos son los siguientes. Nos da un andamiaje impresionante. Hoy por hoy tú puedes diseñar un mecanismo de resolución de conflictos, Raúl. No necesitas de especialistas, te lo tengo que decir. Bueno, primero, legitima a todos para poder participar en la conformación de una cultura de la escucha activa, en una cultura del diálogo. Número 2, crea un verdadero sistema nacional de mecanismos alternativos que sienta las bases para el desarrollo de la investigación y de la cooperación, que es uno de los objetivos centrales del Consejo Nacional, que es, digamos, el rector en México, pero que es un órgano colegiado, con representación de todas las entidades. Entonces, me parece que sienta las bases para que entre estados podamos auxiliarnos, podamos aprender, podamos desarrollar, y por eso me parece que fue muy positiva, Raúl, además de poner el andamiaje para los abogados. A lo mejor yo hablo con mucho cariño de este tema porque, bueno, mi formación es de abogado también. Vamos con las preguntas, si no tienes inconveniente, las dos preguntas. Un consejo para la gente. A ver, a mí me encantan este tipo de preguntas. Si usted hoy por hoy, estimado, digamos, asistente, participante en este diálogo, tiene hoy por hoy un conflicto y me hace la pregunta que muchos jueces y muchos magistrados me han hecho. Me dicen, doctor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo quiero un instrumento que me permita transformar mi conflicto. Y le digo, bueno, lo que usted pide es magia y pues no existe, pero hay algo que pudiera acercarse. Y ese algo que pudiera acercarse es una de las más grandes herramientas que me parece que definen a la especie, y es escuche, pero escuche a fondo. Es decir, escuchar implica varias actividades, ¿no? Uno piensa que sabe escuchar, Raúl, es guarde silencio, tenga tiempo y disposición y amabilidad para escuchar. Después de escuchar, hágale saber a la persona lo que entendió y pregunte si en realidad entendió las cosas. Eso es el 50%. El otro 50% de una buena escucha activa consiste en función de lo que usted escuchó, tome la acción pertinente. Si usted escucha,
pero no toma acción pertinente, entonces sí estará victimizando a la persona, ¿no? Escuche y actúe. Esa es la recomendación. Muy bien. Y cuando esto es muy complicado, bueno, acuda a un especialista. Hay privados y hay públicos, y vaya a un centro de justicia alternativa, ¿no? Muy bien. ¿Y para los abogados que le apuesten a...? Yo creo que los abogados, con mucho respeto y mucho cariño, yo les puedo comentar que el tipo de abogado que hoy por hoy se requiere en este siglo XXI ya no es aquel que se concentra solamente en lo que dice la ley. Me parece que tenemos que extender y expandir nuestra visión para poder tender puentes con otras ciencias, porque el conflicto, digamos, lesiona varias facetas de la vida del ser humano, y el conflicto, una sentencia, tenemos que aceptarlo, una sentencia no resuelve la historia, no resuelve el sentirte desplazado, el sentirte olvidado. Una sentencia no termina de mejorar la comunicación, una sentencia no rehabilita y no termina de restaurar. Por eso me parece que a partir de que el mediador se haga de estos servicios a través del servicio público, privado, o bien se capacite, me parece que estará dando una atención sumamente integral. Y bueno, también gana otra cosa la comunidad jurídica, porque hoy por hoy yo te quiero decir, Raúl, que cuando un abogado litigante o postulante llega ante un proceso de mediación, no sabe qué hacer y prefieren mejor quedarse en la sala de espera. No saben qué hacer. Es más, si ven en la figura del mediador o del facilitador una especie de competencia desleal. No es así, llevan un rol concreto. Entonces, yo les podría decir que al abogado que se puede capacitar, puede hacerse de estos servicios, y ya en la mediación, pues lo que puede hacer es presentar propuestas de solución, puede expresar su buena voluntad hacia la contraparte, puede calmar emocionalmente a su cliente, y puede, desde luego, revisar que el convenio producto de esa mediación colme las necesidades de seguridad jurídica de su cliente. Mucho que puede hacer el abogado, incluso antes de llegar a mediación, desde la comodidad de su despacho, podría intentar el avenimiento y estaría practicando un mecanismo alternativo. Claro. ¿No? Pues ahí está, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Nos deja mucho que pensar, mucho que analizar, que reflexionar. Gracias, Y qué hacer, ¿no? Porque definitivamente necesitamos una sociedad más pacífica, necesitamos personas más humanas, más empáticas. Sí. Y les recomiendo también a quienes nos ven este libro publicado por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, comentada, del autor Eric Mena Moreno y con prólogo del doctor Miguel Carbonell. Así que ya lo saben, disponible en Amazon y en la página web de Centro Carbonell. Doctor Mario, muchísimas gracias. No, para mí es un honor. Desde hace, digamos, algunos cursos estoy aquí en el instituto y me he sentido muy, muy halagado por esta visión del derecho del instituto y de la paz social con la cual se ha comprometido, y bueno, pues tienen en su servidor a un obrero más en ese sentido. Esta es su casa. Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.